Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar ahora con la parte de algunos ejercicios relacionados, algunos ejemplos relacionados con mecánica estadística. Hemos estado trabajando en estos últimos días en la parte correspondiente al ensamble microcanónico y ya para finalizar y pasarnos a otros ensambles, pues vamos a estar haciendo estos ejercicios que vamos a revisar en estos instantes, ¿no? Entonces, muy bien, vamos primero a trabajar con un movimiento en una sola dimensión, ¿sí? Y aquí lo que queremos calcular de alguna manera es la función incertidumbre de la cual habíamos platicado en la última entrega, ¿no? Dice, consideremos una partícula la cual puede moverse solo en la dirección X, sea que la partícula esté restringida a un intervalo X entre 0 y A, donde A, pues obviamente es un número mayor que 0 y es un número entero, ¿no? Entonces, y permitimos que este movimiento estadísticamente, ¿sí? Se pueda desplazar, se pueda mover en ambas direcciones. ¿Qué queremos decir con esto? Que pues que de alguna manera algunas veces va para allá, otras veces va para acá, o sea, nada más se mueve en una sola dirección, entonces tiene un movimiento solamente horizontal, ¿sí? Y algunas veces va en el sentido positivo, otras veces va en el sentido negativo, ¿no? Muy bien, entonces la densidad de probabilidad, rho de X, ¿sí? De encontrar a la partícula en el punto, ¿sí? En el punto X, pues está dada por la siguiente expresión, ¿no? Tenemos esta densidad de probabilidad que depende de quién, depende en este caso de la coordenada generalizada X, y entonces para cuando se encuentra entre X, entre 0 y A, sabemos que esto es igual a 1 entre A, ¿sí? Y 0 para cualquier otro valor distinto, evidentemente. Cuando va desde menos infinito a 0 vale 0. Cuando va de A hasta infinito valdría 0 y solamente tomaría un valor constante de 1 sobre A o el recíproco de A cuando se encuentra entre 0 y A, ¿sí? Esta pues es la función de la densidad de probabilidad de encontrar a la partícula, ¿no? Entonces, la función de incertidumbre que le corresponde, acuérdense, en este caso la función de incertidumbre como la escribíamos, entonces sería h es la integral o menos la integral que va desde 0 hasta a, que es donde tiene sentido la función de densidad. No integramos sobre todo el espacio porque acuérdense, desde menos infinito a 0 vale 0 y desde A hasta infinito pues vale 0. Además, el problema me está diciendo que está restringida en este intervalo. Entonces, la función de incertidumbre pues entonces sería ρ como función de x si ustedes quieren, ¿sí? La podemos poner aquí, ¿sí? Por el logaritmo natural de ρ de x por la diferencial en todo el espacio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, los límites, pues son evidentemente los límites en donde tiene sentido para nosotros ahorita nuestra función de nuestra densidad de probabilidad, ¿sale? Entonces, sustituimos, ¿no? ¿Quién es ρ de x en este intervalo? Pues es igual a 1 entre a, ¿sí? Y entonces esto va multiplicado por el logaritmo de ¿quién? De 1 entre a por la diferencial de x. Ahora, esta densidad es constante. Acuérdense que para el ensamble microcanónico, pues la densidad es constante, ¿no?
Entonces, pues lo que tendríamos es precisamente esto. Ahora, como voy a integrar en todo el espacio, ¿sí? Bueno, en este caso sería desde 0 hasta A, y como todo esto es constante, lo puedo sacar de la integral, ahí lo tenemos, ¿verdad? Y entonces la integral de la diferencial de X entre 0 y A me va a dar precisamente, pues, este resultado de A menos 0, ¿verdad? Esta expresión que tenemos aquí, pues es exactamente la misma que tenemos acá, entonces aquí solamente estamos poniendo el resultado ya de hacer la integral, ¿sale? Entonces, me queda esto, ¿no? Entonces, A menos 0, pues simplemente sigue siendo A. Esta A se cancela con esta A que tengo aquí. Y entonces mi resultado me quedaría como menos el logaritmo de 1 entre A. Ahora, para aplicar las propiedades del logaritmo, yo sé que esto es igual a menos el logaritmo de 1, pero el logaritmo de 1 vale 0, por lo tanto, menos 0 es 0, ¿sí? Luego, menos por menos me daría más el logaritmo de A, y entonces simplemente me queda el logaritmo de A. Entonces la función incertidumbre vale el logaritmo de A. Ahora la pregunta es, si el intervalo se aumenta por un factor alfa, es decir, en lugar de estar en X entre 0 y A, ahora voy a estar entre 0 y alfa veces A, donde alfa es un número mayor que 0, ¿sí? Digo, está aumentando, bueno, mayor que 1, porque estaría aumentando un cierto intervalo, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, si eso ocurre, como está aumentando en un factor alfa el intervalo, fíjense que está aumentando un valor alfa el intervalo, pues entonces mi densidad de probabilidad, que la ponemos como prima, no porque estemos calculando alguna derivada, sino solamente por etiquetarla de alguna manera, ¿sí? Es la ρ', ¿sí? Es otra ρ, es otra densidad de probabilidad, distinta a la que ya trabajamos aquí, que nosotros le llamamos ρ. Entonces esta ρ es otra ρ, entonces pues y esta se encuentra en otro intervalo, ¿no? Entonces muy bien, tenemos esta expresión, ρ' es igual a 1 entre alfa por A, y esto está entre 0 y alfa por A, ¿no? Muy bien, entonces hacemos exactamente lo mismo. Ahora voy a calcular mi h', que sería mi h, que sería mi primera, mi función de incertidumbre asociada a esta ρ', ¿sí? Entonces es exactamente la misma. Y entonces aquí tenemos, ¿no? La ρ de x, que es la que tendríamos que poner, por el logaritmo natural de la ρ' de x, diferencial de x, ¿no? Entonces, ¿quién es la ρ de x? Pues la ρ de x es 1 entre alfa por A. ¿Quién es el logaritmo de ρ' de x? Pues es precisamente en este intervalo, pues es 1 entre alfa por A por la diferencial de x. Exactamente haciendo lo mismo, ¿sí? Pues entonces me queda este término que yo ya tengo aquí, ¿sí? Este término que yo tengo aquí, pues evidentemente me vuelve a dar aquí una alfa por A menos 0, ¿sí? Que se va a cancelar con esta y me queda menos el logaritmo de 1 entre alfa A. Y este término pues es precisamente el logaritmo de alfa por A, que es el resultado que yo tengo. Ahora, yo tengo aquí dos términos, tengo el alfa y tengo el A. Por lo tanto, h es igual al logaritmo de alfa por A, ¿sí? Y entonces, al aplicar las propiedades del logaritmo, lo que tengo es que es el logaritmo de A más el logaritmo de alfa. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Fíjense, mi h', ¿sí? Que sería la función de incertidumbre calculada ahora cuando el intervalo se ha aumentado, pues es el valor que yo tenía precisamente de la función de incertidumbre cuando era A, ¿sí? Cuando yo tenía solamente ese intervalo, más el logaritmo del factor que aumenta ese intervalo, ¿sí? Entonces, esto es pues algo interesante, porque fíjense, yo puedo poner aquí precisamente esta expresión así, y yo puedo decir que esta en el fondo será el valor de la función h, ¿sí? El valor de la función h sin que hubiese el intervalo. Si la paso de este lado me queda menos h, y esto me quedaría precisamente
que el cambio en la función de incertidumbre está dado como el logaritmo de alfa, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre aumenta en una manera definida exactamente si alfa es mayor que 1 y disminuye, ¿sí?, en el caso cuando alfa es menor que 1. ¿No? Entonces, resaltamos por simplicidad que hemos omitido el espacio de momentos. Sin embargo, no estamos cometiendo ningún error debido a que identificamos la forma más general de la rho de I con rho X, ¿no? Entonces, muy bien. Hasta aquí este primer ejercicio. Bien, vamos a continuar entonces con otro ejemplo. Este es un ejemplo en relación con el gas, un gas ultrarrelativista. Acuérdense que cuando hablamos de relatividad general o de relatividad, estamos pensando en objetos que se mueven con velocidad cercana a la velocidad de la luz o superior a la velocidad de la luz, ¿no? Bien, entonces queremos calcular ahora las propiedades termodinámicas de un gas ultrarrelativista clásico, ¿sí?, con la ayuda del ensamble microcanónico. Tal gas consiste en partículas de masa despreciable, ¿sí?, que se mueven a la velocidad de la luz. Por ejemplo, fotones. Los fotones se mueven a la velocidad de la luz. ¿Qué son los fotones? Los fotones son las partículas de luz que se mueven a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, de acuerdo con la expresión de energía, el momento relativista se tendría, esta es la energía y entonces tiene el momento al cuadrado por la velocidad al cuadrado. Acuérdense que en energía cinética tenemos la energía cinética de las partículas y sabemos que la energía es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O si lo escribimos en términos de los momentos, tenemos un medio de p cuadrada sobre 2 por la velocidad al cuadrado. Entonces esta en el fondo pues debiera ser una especie de energía cinética, ¿no? Entonces luego tenemos pues la energía, esta energía pues proviene precisamente, acuérdense que es m por c cuadrada, ¿sí?, que sería la energía pues del fotón, la energía de emisión del fotón, que esta sería entonces la energía relativista, ¿sí? Si ustedes la ven, que es pues, la ecuación más famosa de la física, E igual a m por c al cuadrado, ¿no? Entonces, pero como tendría que ir este término al cuadrado, pues entonces por eso es que me queda m cuadrada por c cuadrada al cuadrado, que me quedaría una c a la cuarta. Y luego pues va dentro de la raíz cuadrada que tenemos aquí pues precisamente un medio, ¿no? Esto es una especie como de teorema de Pitágoras por allí, que cuando estudian relatividad pues se van a dar cuenta que en el fondo este término que nosotros conocemos como el término de la energía cinética, pues en el fondo es una especie de proyección del término de energía que tiene esta componente, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, para el caso de partículas que no tienen masa o que son partículas pero cuya masa tiende a cero o su masa es despreciable, pues evidentemente este término tendría que hacerse cero y solamente me quedaría este término dentro de la raíz cuadrada, y al estar dentro de la raíz cuadrada, pues entonces evidentemente tendría yo bajo esta aproximación o en esta suposición, más que aproximación, pues tendría yo que la energía es igual al momento, ¿sí? Acuérdense que este momento puede ir en cualquier dirección, por eso se toma el valor absoluto, ¿sí? Multiplicado por la velocidad de la luz, ¿no? Porque se están desplazando a la velocidad de la luz. Muy bien. El gas ultrarrelativista es también frecuentemente usado para un modelo fácilmente calculable para partículas con masa distinta de cero. Obviamente tomaríamos esa expresión si consideramos que las masas son distintas de cero, tal que la energía disponible de la partícula tenga que ser mayor que m por c al cuadrado o
el equivalente, ¿no? Esto es decir, si la temperatura es muy alta, ¿no? O sea, tendríamos que pensar en casos cuando pues, la temperatura es muy alta y entonces podríamos ocupar también estas expresiones, ¿no? Tal que el resto de la energía de mc al cuadrado puede ser despreciable, ¿no? Entonces son casos en donde podemos de alguna manera nosotros utilizar este valor de la energía que estaríamos nosotros considerando, no nada más bajo el hecho en que consideremos que las partículas no tienen masa, ¿no? Bueno, muy bien. Para aplicaciones prácticas podemos entonces iniciar con la siguiente relación. Esta ecuación sabemos que es general. Sabemos que si estamos trabajando en el ensamble microcanónico, la conexión que tenemos entre el micro y el macro, pues es precisamente a través del logaritmo natural del número de microestados accesibles al sistema. Su logaritmo natural multiplicado por la constante de Boltzmann me permite obtener precisamente la propiedad macroscópica relacionada con la entropía. Entonces esta es ya nuestra llave de conexión entre el mundo micro y el mundo macro, ¿no? Y ahora, lo que sabemos nosotros también ya de lo que hemos estudiado es que definitivamente el número de estados accesibles al sistema en este ensamble donde tenemos como variables características de energía el volumen y el número de partículas está dado como 1 entre h a la 3n por n factorial por la integral en un intervalo dado de energías donde tenemos un hamiltoniano que depende de las coordenadas generalizadas Q's y P's entre la energía E y un cambio de energía E más delta de E. Y tenemos evidentemente pues esta integral en el espacio-fase que depende precisamente de las coordenadas generalizadas y de los momentos generalizados, ¿no? Muy bien, ya esta expresión que tenemos aquí es completa, contiene precisamente el factor de h a la 3n, en donde se considera precisamente por ahí la onda de de Broglie. Se contiene el factor de n factorial abajo para partículas distinguibles. Y entonces, pues bueno, tenemos esta expresión y el hamiltoniano que vamos a resolver de alguna manera, pues tiene que estar en relación con el valor de la energía que nosotros tenemos acá. Y entonces, pues precisamente nuestro hamiltoniano que depende de las coordenadas Q y de las coordenadas P, es decir, de las coordenadas generalizadas, es igual a una suma que va desde I hasta N, de la velocidad de la luz, todas se mueven con la misma velocidad de la luz, y entonces tenemos el momento de la partícula I en la dirección X, el momento de la partícula I en la dirección Y, y el momento de la partícula I en la dirección Z, elevada cada una de ellas al cuadrado. Y esto va dentro de la raíz cuadrada, que me daría precisamente el momento de la partícula, ¿no? Entonces, fíjense, prácticamente mi hamiltoniano, si ustedes lo observan, depende de los momentos generalizados, pero no depende de quién, de las coordenadas generalizadas. O sea, que esto es muy similar al caso que ya resolvimos en alguna ocasión del oscilador armónico o de una partícula libre, ¿no? Del gas ideal, en el fondo, el caso del gas ideal que era, pues era un hamiltoniano que dependía solamente de sus momentos, pero que no tenía interacción con ninguna otra fuente, con ningún otro campo, ni siquiera había interacción entre ellas, era un fluido, un sistema, un gas de partículas libres, ¿no? Entonces, pues se parece este hamiltoniano, pues digo, es el hamiltoniano más simple de resolver. La única diferencia es que aquí tenemos una velocidad, donde esta velocidad, ahora este término, pues evidentemente una es constante, que eso es una buena ventaja, y en segundo lugar, pues es el de la velocidad de la luz, por eso lo hace ultra relativista, ¿no? Entonces, muy bien, este es el hamiltoniano que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, acuérdense, pues lo que quisiéramos nosotros trabajar es precisamente como en aquel caso del gas ideal, pues primero calcular la propiedad sigma
y en términos de sigma calcular omega, ¿no? Acuérdense que hay una derivada en la relación entre sigma, que sería el volumen, y omega, que sería precisamente el número que estamos buscando, ¿no? Es decir, queremos de alguna manera contar inteligentemente el número de microestados que tenemos, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces vamos a calcular sigma, y sigma por definición pues es 1 entre h a la 3n de n sobre n factorial de una integral para valores del hamiltoniano menores o iguales a e de la diferencial de q, y la integral, puedo separar de alguna manera estas dos integrales porque aunque yo tengo una integral completa acá, ¿sí? Pero yo me doy cuenta que mi hamiltoniano no depende, o en el hamiltoniano no está la coordenada x, ¿sí? O en este caso la coordenada, más que la coordenada x, la coordenada generalizada q. Por lo tanto, yo puedo separar con la integral en q, que sería la integral sobre todo el espacio, o sobre todas las posiciones, y la integral sobre los momentos, ¿no? Entonces, evidentemente, la integral sobre todo el espacio, pues esta es una integral muy simple que también ya en algún momento la resolvimos, y esta integral sobre todo el espacio me va a dar ¿qué? Me va a dar el volumen ocupado en este caso por el gas de las n partículas, ¿no? O sea, ahí eso es lo que tenemos, el volumen del contenedor, ¿sí? Entonces ahí está. Entonces tenemos el volumen, ¿sí? De las n partículas, ¿no? Y luego me queda esta integral que pues es justamente la integral que quisiéramos de alguna manera saber. Ahora bien, de lo que nosotros sabemos, de acuerdo a cómo definimos la energía, que pues estamos tomando esta energía que aparece aquí como el momento, multiplicado por la velocidad de la luz, entonces sabemos que precisamente lo que estamos definiendo aquí dentro de esta integral es que estamos pidiendo que precisamente el momento de cada una de las partículas multiplicado por el valor de la luz sea menor o igual que la energía pues asignada, ¿verdad? Entonces esto es lo que queremos, ¿no? Desde luego dice este volumen me tiene que dar una forma geométrica, ¿no? Porque estoy en un espacio 3n dimensional, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver cuál es esa forma geométrica, ¿no? En un espacio de momentos 3n dimensional, porque la raíz cuadrada de pi, el lado izquierdo de la ecuación 56, entonces evidentemente esta ecuación se descompone en una suma de n raíces cuadradas, las cuales marcan la geometría de la forma cercanamente inconcebible, ¿no? No la podemos de alguna manera pensar, conocer, porque sí para nosotros resulta complicado el identificar cómo sería esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Por lo que usamos también una aproximación plausible, ¿sí? Después podremos tomar o calcular el gas ultrarrelativista de otro modo. Claro, esto lo vamos a utilizar posteriormente cuando tengamos que hacer alguna otra de las estadísticas cuánticas, por ejemplo, y podríamos tomar ya con mayor precisión cómo se resuelve este tipo de gas ultrarrelativista, ¿verdad? Muy bien, entonces al promediar sobre muchos puntos del espacio-fase vamos a tener lo siguiente, ¿no? Acuérdense que los corchetes triangulares que aparecen aquí, pues ya me está indicando que es un promedio, entonces el promedio del momento cuadrado es exactamente igual a 3 veces el promedio en la dirección X, 3 veces el promedio en la dirección Y al cuadrado, y 3 veces en la dirección Z el promedio de PZ al cuadrado, ¿verdad? Esto debido a que no existe una dirección preferencial en el espacio, es decir, no existe algún campo también que esté indicando al conjunto de fotones que se puedan mover hacia algún lugar preferencial, ¿no? Si hubiese algún campo, tal vez orienta ese campo, ¿no? Pero en este caso no existe ninguna dirección preferencial, por lo tanto tienen la misma capacidad de moverse en ambas, en cualquier dirección que ellos quieran, ¿no? Entonces, si yo calculo la raíz cuadrada de este término que aparece aquí y calculo un promedio, pues evidentemente, pues como yo tengo esto, pues tendría que ser este término al cuadrado, o sea, su raíz cuadrada,
¿sí? Y tendría que sumar este término más este término más este término, ¿verdad? Entonces me queda este término aquí. Al hacer la suma, como estoy calculando un promedio, pues por eso tengo que dividir sobre 3, ¿no? Entonces me queda esto y me queda entonces la raíz cuadrada de px al cuadrado más la raíz cuadrada del promedio de py al cuadrado más la raíz cuadrada de pz al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, pues esto es lo que tenemos, ¿verdad? Sin embargo, podemos introducir la siguiente aproximación. Entonces, la energía es igual a C por P, que fue la expresión a la que habíamos llegado. Sabemos que P lo podemos escribir como esto, P de X al cuadrado más P de Y al cuadrado más P de Z al cuadrado, todo dentro de la raíz cuadrada, ¿verdad? Y entonces, pero si estamos diciendo que esta P de X al cuadrado puede ser el valor absoluto de la P de X, entonces por eso escribiríamos que C entre la raíz cúbica del valor absoluto de P de X más el valor absoluto de P de Y más el valor absoluto de P de Z para ya considerar que estos términos fueran de alguna manera positivos, ¿verdad? Entonces, si esta expresión que tenemos aquí, pues es precisamente esta expresión que nosotros tenemos acá, y esto es ya una aproximación, porque esto no es exactamente igual, porque pues aquí aparece una raíz cuadrada, y aquí aparece pues ya el término de 1 entre la raíz de 3, ¿sí? Esto estamos aquí nosotros teniendo una aproximación, entonces por la ecuación 56 pues precisamente es esta, que es la que queremos de alguna manera encontrar. Entonces lo que nosotros estaríamos diciendo es que, fíjense, esta expresión es que la energía es aproximadamente igual a C por la raíz de 3 por el valor absoluto de P, que es justamente lo que nosotros tenemos aquí. Y entonces, si yo bajo esta energía acá, la despejo, entonces me queda que una suma para que vaya desde igual a 1 hasta 3n del valor absoluto de P por C entre la raíz de 3 es menor, y sobre la energía es menor o igual que 1, ¿verdad? Entonces, ahora lo que nosotros decimos es lo siguiente. Si las componentes del momento son enumeradas desde 1 hasta 3n, la ecuación 58, que sería esta ecuación, ¿sí? Ahora representa un cuerpo geométrico regular de 3n dimensiones. En el caso del gas ideal clásico, corresponde al de una esfera, y se acuerdan que calculamos pues el volumen de esa esfera que habíamos obtenido, ¿sí? Ahora, con la ecuación 55, que sería la ecuación que tenemos nosotros aquí, precisamente del hamiltoniano, ¿sí? Y con la sustitución, fíjense, vamos a sustituir de que la XY, ¿por qué la XY? Porque evidentemente yo lo que tengo aquí, vamos a ver dónde está, ok. Voy a proponer un cambio de variable, voy a suponer que XY es igual a P por C sobre la raíz de 3 entre E. Esto es la XY, ¿sí? Sería mi coordenada en la dirección X, ¿sí? Y entonces, si yo derivo la derivada de X, entonces me quedaría, C es constante, la raíz de 3 es constante, la energía sería constante porque estoy trabajando sobre una superficie energética, y entonces todo esto es constante, ¿excepto quién? Excepto el momento. Por lo tanto, me quedaría que la derivada de X es igual a la derivada de P por C sobre la raíz de 3 por la energía. Despejando la diferencial de P, me queda que la diferencial de P es igual a todo lo que yo tengo aquí, que corresponde pues a la raíz de 3 por E por la diferencial de X sobre C, que puedo sustituir de alguna manera ¿en dónde? Pues precisamente en 56, y al sustituir en 56 tengo una de P, pero debe de ir elevada a la 3n, y ya estoy integrando ciertos valores de mi hamiltoniano menores o iguales a ese valor de la energía, ¿sí? Entonces, lo que me quedaría, fíjense, me queda este término que aparece aquí, Bn entre h a la 3n por n factorial,
acá tengo yo ese término b a la n sobre h a la 3n sobre n factorial, este es el término, y luego en lugar de p voy a sustituir todo lo que tengo aquí. Entonces sale de la integral la raíz de 3e entre c, la raíz de 3e entre c sale de la integral porque ya no depende de x, va elevada a la 3n porque acuérdense que tengo el dp a la 3n, por eso ya me queda este término fuera de la integral, y evidentemente el límite de mi integral pues estoy calculándolo para el hamiltoniano menores o iguales que e. Entonces ahora sería para las x's, porque ahora ya cambié mi variable, ya no es p, ya no es el hamiltoniano, sino ahora es xy, menores o iguales que 1, para una suma desde igual a 1 hasta 3n. ¿Sale? Y entonces tengo esta integral, que esta integral ya solamente se realiza en términos solamente de la x. Esta última integral depende de la dimensionalidad del espacio fase, lo cual se encuentra abreviado por 3n en lugar de n. Es decir, para n igual a 2 o para n igual a 3 dimensiones, lo que tendríamos es que esta condición me estaría diciendo que el valor absoluto de x1 más el valor absoluto de x2 tiene que ser menor o igual que 1. O, en su defecto, el valor absoluto de x1 más el valor absoluto de x2 más el valor absoluto de x3, la suma de esas tendría que ser menor o igual que 1. En cierta manera, fíjense lo que estaríamos nosotros diciendo. Aquí tengo una imagen que corresponde para cuando tengo dos dimensiones y evidentemente el punto que yo tengo aquí, el punto que tengo acá, el punto que tengo acá y el punto que tengo acá es precisamente igual a 1. Entonces lo que estaríamos describiendo en el fondo es toda esta superficie. En el caso de dos dimensiones no tengo un volumen, tengo una superficie y estaría yo prácticamente integrando el área de toda esta superficie y tendría yo el contorno de esta cosa que aparece aquí, cuando n vale igual a 2. Cuando n vale igual a 3, pues entonces fíjense cómo la figura geométrica me cambia. Por eso es que nosotros estábamos diciendo anteriormente que precisamente aquí lo dijimos, ¿no? Desde luego, para ser determinado por el volumen de la forma geométrica, ¿no? La forma geométrica, vean aquí cómo se me genera cuando tengo n igual a 3, una forma geométrica totalmente distinta cuando tengo n igual a 2. Cuando tengo n igual a 1, pues solamente tendría yo un borde, y cuando tengo n igual a 0, tengo un punto solamente, ¿no? Esta forma geométrica ya aquí ya puedo hablar de un volumen. Evidentemente yo no puedo dibujar aquí un espacio de 4 dimensiones, porque el dibujar un espacio de 4 dimensiones, evidentemente tendría que colocar yo aquí un eje que fuera completamente ortogonal a los otros 3. Y eso geométricamente en un plano ya me resulta completamente difícil representarlo. Y luego, a trazar todas las rectas que vayan, este punto que tengo aquí, punto de vértice que aparece en cada uno de los ejes, corresponde precisamente al valor cuando x1, x2 y x3, que son mis coordenadas generalizadas, son iguales que 1. Por lo tanto, la integral que yo estoy desarrollando al momento de hacer esta integral me estaría dando el volumen de la forma geométrica que yo estoy generando aquí. Aquí pareciera una especie de diamantito que aparece allí y evidentemente conforme yo vaya aumentando el número de la dimensionalidad, la forma geométrica va a ser completamente distinta, ¿no? Entonces espero que quede completamente entendido esto, ¿verdad? Entonces, ahora, esta x1, x2, sí, pues corresponde precisamente a las coordenadas, pues espaciales del sistema, ¿no? Esto es lo que tenemos nosotros indicado aquí, ¿no? Entonces, muy bien, ya quedó claro para cuando tengo 2 dimensiones, ya para cuando tengo 3 dimensiones, lo que está representando precisamente pues el límite que yo tengo del integral, ¿no? Entonces voy a integrar
en esa región, ¿verdad? Entonces corresponde a un cuerpo con puntos simétricos, tiene simetría axial con respecto al origen, los ejes de los ejes coordenados. Esto es también suficiente para calcular el volumen del cuerpo en el octante positivo. En el octante positivo sería para X entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, al multiplicar el volumen por el número de 2n octantes, acuérdense de la dimensionalidad que tengo de n, ¿sí? Cuando limitamos el volumen a la región de X positivo, ¿sí? Tratamos con un simplex n-dimensional, cuyo conjunto de puntos viene dado de la siguiente manera, ¿no? Entonces, fíjense, aquí yo tengo un octante en esta figura. Este sería mi octante. Yo tengo precisamente X1, tengo X2 y tengo X3, y los valores que tengo aquí asignados son precisamente las n's, el valor 1 asignado a cada uno de los vértices de este triangulito que se forma. Yo debo de tener la capacidad de integrar, pero ahora yo lo que tengo, esto sería para una partícula. Yo tengo n partículas. ¿Y cuántos octantes tengo? Pues tengo 2n octantes para las distintas partículas. Aquí vuelvo a lo mismo. Me resulta difícil dibujar esos 2n octantes, ¿verdad? Entonces, lo único que estamos diciendo es que podemos representar al vector como una xy por un vector unitario en la dirección asignada, y tendríamos aquí desde y igual a 1 hasta n, porque tenemos n, pues no partículas, sino n dimensiones, ¿sí? Esta es la dimensionalidad, tenemos un simplex n dimensional. Más adelante vamos a ver que esta n corresponde precisamente a las 3 n mayúsculas, que son la dimensionalidad del espacio-fase en el que estamos trabajando. 3n dimensiones, esta es n dimensional del simplex. ¿Cuál es el simplex? Pues la figura geométrica que se me está formando precisamente por las condiciones que estamos indicando, ¿no? Entonces, el conjunto pues viene dado precisamente con esta condición, ¿sí? Entonces, pues es lo que decíamos, ¿no? Para dimensiones n igual a 0, le corresponden simplex o simples con solo puntos, ¿no? Bordes para n igual a 1, que sería pues una línea. 0 es un punto, bordes que sería una línea completa, solamente una dimensión. Superficies que tenemos en el caso de n igual a 2 y superficies triangulares. Fíjense, aquí está la superficie triangular, que sería precisamente esta, y tetraedros, como el caso que hemos representado también en esta dirección, ¿verdad? Entonces esto me genera un tetraedro, ¿verdad? Respectivamente, ¿no? Y bueno, pueden ir ustedes aumentando la dimensionalidad, ¿no? Así como se puede ver, la hipersuperficie base del cuerpo en xn igual a 0 está justo dada por el correspondiente simplex de n-1 dimensiones. Esto sugiere la existencia de una fórmula recursiva para el volumen. Eso es lo que quisiéramos buscar nosotros. Uno puede interpretar el cuerpo como un cono generalizado por el cual n-1 dimensiones. Entonces, la fórmula del volumen del cono tendría que ser la siguiente: 1 entre n, donde vuelvo a lo mismo, n es la dimensionalidad, multiplicada por el área de la base y multiplicado por la altura, ¿sí? Es precisamente el volumen del cono, el área de la base, ¿sí? Donde se ve aquí está el área de la base, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la altura, ¿no? Entonces, y luego dividido entre n por la dimensionalidad que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, esta es una expresión válida si nosotros interpretamos que el cuerpo como un cono generalizado, ¿no? Esta es una interpretación también. Ahora, sin embargo, la superficie de la base es justo el volumen del simplex, n1 dimensional, mientras que estas alturas son h igual a 1, la altura del simplex. ¿Por qué h igual a 1? Pues porque tenemos precisamente, independientemente como veamos cuál es la base del simplex, siempre vamos a tener una altura de h igual a 1, ¿verdad? Ajá. Y puede ser calculada a partir de xn-1, y así nos vamos, xn-2, xn-n, hasta llegar hasta x1, y estas tendrían que ser 0. La cual, con la ayuda de la ecuación 60 es esta ecuación, pues nos permite de alguna manera poder calcular
¿sí? Que xn, todas las x, ¿sí? Tienen una altura 1, ¿verdad? Que es lo que estaríamos diciendo, ¿no? Entonces, sin embargo, tenemos la siguiente relación. Entonces, tendríamos una relación de recurrencia donde diríamos que I subíndice n es igual a 1 entre n, que sería precisamente esta parte de aquí, por I de n menos 1. Y así esta es la fórmula de recurrencia que de alguna manera queda presentado, indicada, ¿no? Y entonces podríamos ir calculando las siguientes n's para poder calcular al final la I de n, ¿no? Ahora, la I de n, pues en el fondo, ¿quién es? Pues no es otra cosa que hacer la integral completa de ¿quién? De todo el espacio en la restricción que ya tenemos, ¿no? Por lo tanto, si nosotros hacemos esta integral, pues entonces tendríamos que la I de n es igual a 1 entre n factorial, ¿no? Entonces, este es el resultado que tendríamos de resolver esta ecuación en precisamente este intervalo entre 0 y 1, ¿no? Ahora bien, pero como yo tengo un volumen total, esto sería para una sola, ¿no? Ahora, yo tengo un volumen total del cuerpo con 2 n octantes, esto es, con xi entre menos 1 y 0, y entre 0 y 1 en una dirección, entre 0 y 1 en otra dirección, y entre 0 y menos 1 en otra dirección, entre 1 y 0 en una dirección, y entre menos 1 y 0 en otra dirección. Entonces, fíjense cómo puedo yo ir viendo el número de octantes que hay por allí. Por lo tanto, entonces yo necesito multiplicar este resultado que yo estoy obteniendo acá por 2n octantes, ¿verdad? Entonces, bajo estas condiciones, pues evidentemente ya, si esta integral está ya multiplicada por los 2 octantes y yo sé que esta integral me da 1 entre n factorial, entonces pues el resultado para mi sigma debe ser precisamente lo que ya llevaba multiplicado a la 2 a la 3n, porque esta n es la dimensionalidad del espacio fase, que en este caso es 3n, ¿sí? Entre n, que sería 3n factorial. Muy bien, entonces esta expresión pues es la expresión que yo tengo de el volumen. Este sería el resultado del volumen, ¿sí? Ahora, lo que yo sé es que puedo calcular G como la parcial respecto de la energía de sigma, que esto es lo que aprendimos del ensamble microcanónico. Por lo tanto, si yo calculo la parcial de sigma con respecto a la energía, aquí tengo su derivada. Entonces, fíjense, la energía aparece aquí aparece la energía, y entonces aquí tengo 2 a la 3n entre 3n factorial. Entonces, todo este término sale, aquí está. Este término que tengo acá sale, acá está. Y solamente me queda este término, su derivada, ¿no? Y entonces fíjense, como este término a la 3n y c a la 3n serían constantes respecto de la energía, también lo saqué, por eso lo pongo aquí, y solamente me queda e a la 3n, la derivada con respecto a e. La derivada con respecto a e es el término que tengo acá abajo, ¿no? Entonces todo esto se repite, que es todo lo que tengo aquí, y luego 3n baja, ahí está 3n, por 3n menos 1, ¿sí? Y entonces yo ese menos 1 que debería de ir aquí lo pongo como e abajito, ¿no? Entonces, exactamente esto es lo que tendríamos, ¿no? Porque si yo subo esta e aquí, me entraría como e a la menos 1, y entonces ya me quedaría e a la 3n menos 1, ¿no? Entonces, ahí ya lo tenemos. Muy bien. Ahora, vuelvo a meter este 3n que tengo aquí, lo vuelvo a meter dentro de esta expresión, y entonces me doy cuenta que todo lo que yo tengo aquí, ¿quién es? Pues evidentemente todo lo que yo tengo aquí no es otra cosa sino lo que yo ya tenía, ¿verdad? Entonces lo pongo como b a la n. Esta h la puedo meter dentro de la cosa que tengo acá, del paréntesis que va elevado a la 3n. Este 2 que va a la 3n lo puedo meter, ya va elevado a la 3n, y entonces me queda b a la n
sobre n factorial, que son los términos que me quedan aquí. Luego todo dentro del paréntesis que va a la 3n me quedaría el 2. Me quedaría la raíz de 3 por e, la raíz de 3 por e, me quedaría la h y la c, y todo esto va a la 3n. Y de este lado me queda una energía abajo, que sería esta energía. Este 3n me queda arriba, y arriba me queda n por 3n, ¿sí? N factorial, aquí está, que sería, ok, déjeme ver, ok, muy bien. Aquí lo que yo tengo es 3n factorial, pero este 3n factorial yo lo puedo escribir como 3n por 3n menos 1 factorial, que es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, este 3n factorial es 3n por 3n menos 1 factorial. Y entonces, evidentemente, me doy cuenta que este término con este término se cancela, y entonces aquí ya me aparece un 1, me aparece este término ya no le hice nada, este término ya se queda exactamente igual, y entonces me queda 3n menos 1 factorial, y esta sería precisamente el volumen que yo estaba buscando, ¿verdad? Por lo tanto, lo que sabemos es que este volumen está relacionado ¿con quién? Está relacionado con el número de microestados accesibles al sistema. Entonces aquí podemos suponer, aquí esta es una aproximación, de que n es mucho mayor que 1, por lo tanto 3n menos 1 sigue siendo pues aproximadamente igual a 3n, es decir, no le da que mucho el que yo le haya agregado un 1, ¿verdad? O quitado algo. Por lo tanto, el número de estados en un intervalo de energía pequeña entre E y E más delta D tendría que ser omega por el cambio de la energía, ¿verdad? Y el cambio de la energía, pues, ¿quién tendría que ser? Pues tendría que ser delta D. Pero entonces también bajo esta aproximación, como estamos pensando que el cascarón esférico que tenemos en donde hemos estado trabajando en esta hipersuperficie, precisamente es muy delgadito porque el intercambio de energía que yo tengo es prácticamente un cambio muy pequeño. Entonces otra segunda aproximación sería pensar que este delta D es precisamente igual a E, es decir, no me moví, no me cambié en esa superficie que yo estaba trabajando. Bajo esta suposición, entonces yo puedo suponer que el número de estados o el número de microestados accesibles al sistema corresponde precisamente a la G que yo ya tengo aquí, multiplicada por el valor de la energía. Cuando yo multiplique aquí por la energía, cancelo esta energía y por eso me aparece ya en esta aproximación donde 3n menos 1 es aproximadamente igual a 3n. Me queda aquí un 3n factorial. Me queda esta e que se cancela. Y entonces ahora sí ya tengo mi conexión con la energía, perdón, con la entropía, ¿verdad? Sé que pueden quedar por aquí algunos huequitos, principalmente en esta zona de cómo se llegan a estos resultados. Voy a presentarles una demostración posteriormente para que vean de dónde sale precisamente el resultado de estas dos expresiones, que las podemos utilizar y que por qué la estamos usando en esta condición, ¿no? Que creo que es el detalle fino que podrían ustedes preguntar, ¿no? Pero bueno, el interés prioritario en este sentido, pues era, bueno, ver que podemos a partir de nuevamente de un lagrangiano, haciendo ciertas aproximaciones y entendiendo más o menos qué es lo que está pasando, lo que puede llevarnos a establecer precisamente el volumen en ese hiperespacio y obtener de alguna manera la conexión que queremos con la termodinámica. Ya de aquí en adelante, pues ya simplemente lo que queremos hacer es precisamente, aquí hacemos algunas aproximaciones todavía, ¿no? ¿De qué se tratan esas aproximaciones? Pues evidentemente, aquí yo tengo un logaritmo que aplica sobre todo esto, y entonces aplico la fórmula de Stirling. Y entonces, para poder aplicar la fórmula de Stirling, me queda ese término, aquí tengo que estos dos términos están en términos de factoriales, y entonces me quedaría menos k por el logaritmo de n factorial, menos k por el logaritmo de 3n factorial.
estos dos términos aplicando la fórmula de Stirling, que es lo que hacemos aquí adelantito, hacemos el álgebra necesaria y eso nos lleva precisamente a establecer nuestra función de entropía, en donde si se dan cuenta en relación con esta y esta, que digo es exactamente la misma, bajo una nueva aproximación que es la aproximación de Stirling, entonces nos lleva a que tenemos precisamente donde ya no aparecen los términos factoriales, ¿no? Muy bien, ya en esta expresión, pues ya lo que sigue es calcular las propiedades termodinámicas, y entonces esta propiedad termodinámica, pues es de las propiedades termodinámicas generales, y con esto podríamos calcular la energía. Entonces hacemos el conjunto de derivadas, aquí derivamos, ya aquí estos no se los voy a recitar, ya ustedes lo revisan con calma. Entonces, pues aquí se van haciendo las derivadas y obtenemos que la energía, fíjense, la energía, para este caso ultrarrelativista, me queda que la energía es 3 veces N por K por T. Recordarán ustedes que la energía del gas ideal era 2/3 de NKT. Entonces, el resultado es muy parecido, pero no es el mismo. Este término de 3 ya tiene que ver precisamente con ello, ¿verdad? Ahora puedo calcular la presión, entonces calculo la presión, ahora calculo la derivada de S con respecto al volumen, y entonces, ¿qué es lo que obtuve? Obtengo la expresión correspondiente a la ecuación del gas ideal, ¿sí? Esto tiene mucho sentido porque a pesar de que sea un gas ultrarrelativista o un conjunto de fotones, pero la ecuación de estado de este gas o de este conjunto de partículas se representa bastante bien con la ecuación del gas ideal, ¿no? Ahora, combinando estas expresiones, pues puedo calcular verdaderamente cuánto vale la presión en términos de quién, en términos de la energía y del volumen, ¿sí? Me queda que hay aquí 1/3 de la energía entre el volumen. Me gustaría que compararan, bueno, acá está el resultado. Para el caso del gas ideal, ¿qué es lo que ocurrió? Para el caso del gas ideal teníamos 2/3 de E entre B. Aquí tengo solamente 1/3 de E entre B para el cálculo de la presión en términos de la energía. Puedo calcular también el potencial químico. Acuérdense que el potencial químico tiene que ver con el número de especies que estamos metiendo, ¿sí? Para adentro, para afuera, el número de especies que tengamos. Aquí vienen los cálculos relacionados con el potencial químico. También hay que hacer un conjunto de álgebras y tendríamos este resultado. Y finalmente, pues, muy fácilmente podremos calcular la capacidad calorífica del sistema. Correcto, entonces, bien. Esto es para que vean pues el alcance que puede tener el trabajar con el ensamble microcanónico. Espero que quede completamente claro y que puedan hacer los cálculos sin mayor problema de todas las propiedades termodinámicas a partir precisamente ya de haber construido la conexión con el número de estados, de microestados accesibles al sistema. Entonces, pues vamos a dejarle aquí en esta ocasión para este material y espero que en la próxima entrega les voy a platicar nuevamente sobre el oscilador armónico, que he estado trabajando otra vez sobre él, y en el ensamble microcanónico, y les platicaré acerca de ya cómo introducirnos en el ensamble canónico, es decir, en otros ensambles que nos permiten hacer otra clase de conexiones con la termodinámica. Correcto, pues entonces, pues nos quedamos con esto y pues nos vemos en la siguiente entrega. Chao.